En el cartel de Sinaloa, José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, no era solo un nombre en una lista de enemigos. Era el brazo ejecutor más eficiente y la cara más visible de una organización que, por naturaleza, debía ser invisible. Mientras sus jefes vivían en cuevas, él cenaba con celebridades, pero su mayor victoria no fue un atentado. Fue haber logrado lo que ningún narco antes: convertir el terror en una marca de estilo de vida. Fue su narcisismo, su mayor arma para intimidar a sus rivales. ¿O fue la grieta por donde la DEA finalmente lo encontró? No nació en una cuna de oro. El Chino Anthrax escaló desde los estratos más bajos de Culiacán hasta convertirse en el jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Su ascenso fue meteórico. Impulsado por una lealtad que rozaba el fanatismo, él no solo ejecutaba órdenes, él las diseñaba. Aquí es donde entra la criminología. El Chino no era el clásico sicario salvaje, era un estratega. Entendía la logística, los tiempos y el impacto psicológico de un atentado. Las hazañas y atentados fueron su firma. Sus hazañas no eran solo asesinatos, eran mensajes. Cuando los Anthrax intervenían, la ciudad se paralizaba. Por señas. Desde el uso de tácticas militares hasta ejecuciones quirúrgicas en contra de los Zetas y otros rivales. El Chino perfeccionó el concepto de atentado mediático. Cada golpe tenía una huella, una puesta en escena, la cual estaba diseñada para sembrar terror total. Él fue quien transformó la violencia en un lenguaje que todos en México entendían, pero que nadie se atrevía a pronunciar. Aquí nos detenemos. Muchos lo ven como un criminal implacable, otros como un estratega brillante. Pero si analizamos los archivos, vemos una contradicción. ¿Cómo es que el hombre más buscado y más peligroso se atrevía a dejar tantas pistas digitales? Estaba construyendo su propia jaula y lo sabía. Ahora, si el Chino sabía que en cada foto había una coordenada de metadatos para la inteligencia internacional, ¿por qué no dejó de publicar? ¿Estaba bajo una presión externa que no conocemos? Para 2010, el Chino Anthrax ya no solo manejaba armas, manejaba una imagen. Entendió que, en la era de las redes sociales, el poder no solo se ejerce, se exhibe. Sus fotos no eran solo por vanidad, eran su carta de presentación ante el mundo. Relojes de $50,000, autos deportivos, fiestas con figuras internacionales, pero lo que él veía como una demostración de éxito, la inteligencia internacional lo veía como un mapa de rutas y contactos. En noviembre del 2013, el Chino aterriza en Ámsterdam. Cree que está en un viaje de placer, pero no sabe que la DEA ha estado triangulando su firma digital durante meses. Aquí aplicamos un análisis forense. No lo capturaron por un informante, lo capturaron por metadatos. Cada foto que subía a Twitter e Instagram tenía una coordenada GPS oculta en su archivo. La tecnología que él usaba para construir su leyenda fue, irónicamente, el arma que la DEA utilizó para cerrarle la celda. Ahora, si tenía toda la inteligencia mundial detrás, ¿por qué ir a un país con una extradición tan directa como Holanda? ¿Fue un descuido técnico o un acto de sabotaje planeado por alguien de su propia organización? La caída fue brutal. De las portadas de revista y los likes en redes sociales, pasó a las celdas de aislamiento en Estados Unidos. El contraste es el estudio del caso perfecto. El hombre que controlaba el destino de cientos de personas en Sinaloa, de repente, no tenía control ni sobre lo que comía cada día.
El sistema penitenciario estadounidense no solo lo encarceló, lo despojó de su marca, sin Instagram, sin lujos y sin su gente. El chino Anthrax dejó de ser un mito y se convirtió en un número más. ¿Qué le pasa a un hombre que ha vivido toda su vida bajo una máscara de poder cuando esa máscara se rompe por completo? ¿Crees que él fue realmente quien colaboró con las autoridades o fue un movimiento estratégico del cartel para salvar a otros peces más grandes? En las entrañas del sistema penitenciario estadounidense, el escudo de Sinaloa se resquebrajó. Ya no era líder de los Anthrax, era un activo de inteligencia. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Los archivos judiciales sugieren que comenzó a negociar información a cambio de una reducción de condena. Pero en el mundo del narco, colaborar con la DEA es una sentencia que no prescribe. Al hablar, el chino no solo compró su libertad, también firmó su condena de muerte. Mayo del 2020, la noticia sacudió al mundo criminal. El chino Anthrax se había fugado de su arresto domiciliario en San Diego. Fue una huida casi perfecta, demasiado limpia. Analicemos los hechos. Un hombre bajo vigilancia estricta que desaparece sin dejar rastro en plena pandemia. Habilidad criminal o un mensaje tácito de sus antiguos patrones. Aquí es donde el análisis técnico nos dice que nada es coincidencia. O el sistema falló, o alguien en las altas esferas permitió que el archivo viviente regresara a casa. Días después, el final, encontrado sin vida en un camino de terracería de Culiacán. El cuerpo, junto con su hermana y cuñado, fue una puesta en escena brutal. No fue un ajuste de cuentas común, fue un mensaje político. Ejecutaron al chino para asegurarse que todo lo que sabía sobre la logística del cartel y sus vínculos internacionales murieran con él. El sicario más peligroso fue silenciado por sus propios patrones. Al final, la historia del chino Anthrax es una lección sobre el costo de la lealtad en el narcotráfico. Fue el estratega, el sicario, el influencer y finalmente el testigo desechable de la verdadera pregunta que queda después de analizar su trayectoria. No es quién lo mató, sino por qué se permitió llegar a ese punto. El chino Anthrax terminó siendo una pieza que el sistema y el cartel necesitaban eliminar para seguir operando. Ustedes, después de analizar todo esto conmigo, ¿creen que fue una víctima de la ambición o simplemente un peón que sobreestimó su propia importancia en el juego?